Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden utilizando un factor integrador. Un factor integrador es una función por la que multiplicamos ambos lados de la ecuación que determina la solución de una ecuación diferencial mucho más fácil. Pero, el primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en la forma correcta, que es la forma d de t más p de t veces si es igual a f de t. Observe cómo la ecuación diferencial dada no está en la forma correcta. Necesitamos este término negativo y dividido por t en el lado izquierdo de la ecuación. Porque también queremos ese término para estar en la forma de p de t, veces i, escribiremos ese término como 1 sobre t, veces i. Entonces, nuevamente, moviendo este término al lado izquierdo de la ecuación, tendríamos d de t. Más. Escribamos esto como, 1 dividido por t, por i. Igual a 5 ahora. Escribiendo este término de esta forma, sabemos que p de t es igual a 1 dividido por t. Esto es importante porque el siguiente paso es encontrar el factor integrador, que es mu de t es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t, de t. De nuevo, p de t es igual a 1 dividido por t. Factor integrante, mu de t. Es igual a e elevado a la potencia de la integral de p de t, que debería ser 1 dividido por t, de t. Bueno, la integral de 1 dividido por t, de t es igual al valor absoluto log natural de t. Así que ahora hemos elevado al poder del logaritmo natural el valor absoluto de t. Al determinar el factor integrador no incluimos la constante de integración. Ahora, también se nos dice que t es mayor que 0. Porque tenemos la base y el exponente es un registro natural que es la base del registro e. Esto se simplifica muy bien a solo t. Por lo tanto, es importante simplificar siempre el factor integrador tanto como sea posible. Pasa 3, ahora multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial en esta forma aquí por t. Entonces tenemos t veces d de t, más 1 dividido por t, por i. Es igual a t por 5 o 5t. Sigamos adelante y simplifiquemos aquí. Simplemente tendríamos t d de t, más i o más 1 y es igual a 5t. Ahora que hemos multiplicado ambos lados de la ecuación por el factor integrador y luego simplificado, el lado izquierdo es ahora la derivada del producto de mu de t y, lo que significa que esta suma aquí es una derivada con respecto a t. De mu de t, que es t. Veces i. Por supuesto, podemos verificar esto. Tendríamos que aplicar la regla del producto aquí. Tendríamos la primera función t veces la derivada de la segunda función. La derivada de i con respecto a t es d de t más la segunda función, que es i veces derivada de t, con respecto a t, que es 1. De nuevo, esta suma es la derivada del producto de t y, donde t es el factor integrante. Y el lado derecho sigue siendo 5t. Y ahora para nuestro último paso, integramos ambos lados de la ecuación y luego resolvemos para i. Entonces tendríamos la integral de la derivada con respecto a t, de t veces i, integrado con respecto a t, es igual a la integral de 5t, integrado con respecto a t. Continuemos en la próxima diapositiva. En el lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacen entre sí, y solo nos queda la función integradora t veces i. Tendríamos una constante de integración, pero también tendremos una a la derecha, así que los combinaremos a la derecha. Entonces tenemos t veces i es igual a la integral de 5t con respecto a t sería 5 veces t cuadrado dividido por 2, o 5 mitades t al cuadrado más una constante de integración que llamaremos c. Observe ahora que para resolver y encontrar nuestra solución general, necesitamos dividir ambos lados de la ecuación por t. Así que tendríamos i de t, igual, bien t al cuadrado dividido entre t, sería t. Entonces tenemos 5 mitades t más. Y podríamos dejar este término en esta forma aquí, pero también podríamos escribir c dividido por t cuando c veces t elevado al poder de 1 negativo. Observe cómo en esta forma la t se eleva a la potencia de 1 positivo en el denominador, así que si escribimos este cociente como un producto, voy a mover t al primero hasta el numerador y cambia el exponente a 1 negativo. Entonces esta es la solución general a la ecuación diferencial dada. Espero que hayas encontrado esto útil.